Edad Moderna es el periodo comprendido desde el siglo XV al siglo XVIII y que se encuentra en la Edad Media y la Edad Contemporánea. La Edad Moderna tuvo inicios, según algunos historiadores, que se dio el 29 de mayo de 1453, fecha que registra la conquista turca de Constantinopla. Con el avance de los turcos en el este, se cerró la ruta comercial entre Europa y Asia, que había sido abierta por las cruzadas en la Edad Media. Después de la crisis europea del siglo XIV, tanto a nivel demográfico como económico y político, los primeros atisbos de la recuperación demográfica se vieron en el primer tercio del siglo XV. A mediados de este siglo, con la pacificación y neutralización de los conflictos bélicos que caracterizaban a Europa, sobre todo en el siglo XIV, llegó también la recuperación económica. Todo esto no solo se traduce a una reactivación intensiva del tráfico mercantil, sino que también se traduce en un proceso de cambio organizativo y técnico en los métodos financieros y contables del comercio. Estos cambios organizativos hicieron que las transacciones comerciales fueran más eficaces, por lo que se controlaban mejor las operaciones financieras. Estos cambios organizativos y técnicos permitieron incrementar el volumen y la magnitud del tráfico mercantil, que se basaba en operaciones de muy largo recorrido, en los que los mercaderes negociaban con numerosos puertos y mercaderes transportando mercancías de un lado a otro. Otro cambio organizativo importante fue la extensión de las letras de cambio, que empezó a ser utilizada como instrumento de crédito y cambio. En su origen era básicamente un instrumento cambiario. Un mercader libraba una cantidad contra mercaderes de otra plaza, realizando un depósito en la plaza de origen y retirando la cantidad equivalente en la plaza de destino, por lo que ambos deben tener el dinero. En el siglo XV se extiende el uso de la numeración arábiga, ya que hasta entonces los números romanos eran el método más común para escribir números. Si bien es cierto que la numeración arábiga se introdujo en el siglo XIII, es en estos momentos cuando despega como elemento práctico en la economía contable. La introducción de la numeración arábiga supone numerosas mejoras desde el punto de vista técnico, ya que es mucho más fácil la aritmética con números normales, no es con números romanos. Lo que se quiere decir con esto es que los errores a la hora de llevar a cabo sumas o restas se podían encontrar a tiempo mucho más fácilmente con los números arábigos, porque los comerciantes entendieron su uso. Aún a pesar de esto, hasta el siglo XVIII era frecuente encontrar numeraciones mixtas en las contabilidades, expresando tanto con números romanos como con números arábigos. Se considera como pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Codrugli Rangel, nativo de Dalmacia, autor de La mercatura del mercante perfecto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y sin embargo no fue publicada sino hasta 1573. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Marciana de Venecia. Cabe aclarar que en la historia de la imprenta se especifica que en 1494 se estableció en Venecia el impresor alemán Aldus Mauritius. El libro, por cierto, muy bien estructurado, en un pequeño tratado de instrucciones para la práctica del comercio. La contabilidad es tocada de una manera breve en un corto capítulo, pero en forma suficientemente explícita como para establecer la identidad de la partida doble. Señala el uso de 3 libros: cuaderno mayor, giornale, diario, y memoriale, borrador o recordatorio.
Establece la circunstancia de que el cuaderno debe tener un índice a manera de poder encontrar o identificar las cuentas rápidamente. El nombre de Dios deberá ser invocado en la primera página, así como anotar el del comerciante y número de páginas hábiles de que consta el libro. Deberá identificarse la misma cuenta en los 3 libros, mediante letras convencionales. No se habla de inventario, pero se estipula que el capital en giro deberá sentarse en el diario y de ahí pasarse al mayor, según su clasificación. Deberá verificarse la situación de la empresa cada año y un bilanciono. Deberá ser levantado las partidas y ganancias que arrojen, deberán llevarse a la cuenta de capital. Al terminarse el mayor, deberá cerrarse en las cuentas con un balance, que se asentará en la última página y se transcribirá íntegro a la primera del nuevo mayor. Habla también de la necesidad de llevar un libro copiador de cartas. Constantemente se refiere a la necesidad de la enseñanza de la contabilidad mediante el empleo de un maestro hábil en el arte. A pesar de ser un tanto parco en ciertas explicaciones, así como de no poseer una gran profundidad, su importancia fundamental radica en el hecho de anteceder a la clásica Suma de Paciolo en 36 años. Fray Lucas de Paciolo nació en el burgo de San Polcro, Toscana, hacia el año de 1445. Ingresó joven a la orden de San Francisco de Asís. Se especializó en el estudio de la teología y matemáticas. Fue un incansable viajero enseñando sus especialidades. Viajó por Oriente y se localiza dando cátedra en varias universidades, así como en las ciudades de Roma. Lucas de Paciolo, quien se dice que vivió en Milán con Leonardo da Vinci y debido a la invasión francesa se trasladó junto con él a Florencia, en donde fue secretario del cardenal de dicha diócesis, con o sin motivo. Ha surgido la duda de si fue Pacioli quien redactó con tal maestría un tratado de contabilidad, sin haber sido contador. Sin embargo, se ha llegado a conclusiones definitivas sobre su originalidad, por lo asentado por el propio Pacioli en el primer capítulo de su obra, al decir que el orden mercantil está en la necesidad de un tratado sobre contabilidad y acepta el cargo de suplir su falta. Es más, se sabe que Pacioli en su juventud vivió algunos años en Venecia con un prominente mercader, Antonio Rompiazzi. Durante ese tiempo estudió matemáticas en la escuela de Domenico Bragadino. Asimismo, fue tutor del hijo de Rompiazzi, dejando Venecia en 1470 y no volvió sino hasta 1494, que fue cuando publicó su famosa Suma. No es de extrañar que quizá durante ese periodo hubiese tenido alguna relación con la contabilidad. El hecho es que su regreso a Venecia imprimió su célebre obra Suma, de aritmética geométrica Fonoverti en Portonalatia. La Suma de Paciolo fue dividida en dos partes, la primera en aritmética y álgebra, la segunda en geometría, subdividida en 8 secciones, en cuya última sección, partiendo de la división de una recta en media y extrema razón. Paciolo consideraba que la contabilidad en su aplicación requería del conocimiento matemático. Constantemente pretende determinar la belleza por relaciones exactas o matemáticas, pues una de las características de la suma es la de no hacer una demarcación entre cada una de las ciencias y su aplicación práctica, todo esto confundiendo en una unidad de estudio. La suma, debido al éxito que tuvo el libro, particularmente en lo que refiere al aspecto contable, hubo una segunda reimpresión que trató exclusivamente el tema contable. En Venecia, en 1509. El Tractus 11 se refiere no solo al método contable, que desde entonces se conoció como el nombre de a la veneciana, sino además amplía la información práctica de aspectos comerciales de su tiempo, especialmente en lo tocante a sociedades, ventas, intereses y letras de cambio. Con gran detalle comienza el tema contable, con la explicación del inventario, diciendo que es una lista de activos y pasivos. Debe ser preparado por el propietario de la empresa antes de que éste comience a operar. La clasificación de los conceptos se debe hacer de acuerdo con un principio de modalidad y valor. El dinero será el primero de ellos. Dicho inventario debe ser el hecho en un solo día.
Acto seguido aplica el memoriale, que será un libro donde se anotarán las transacciones en un orden cronológico, con un completo detalle de la naturaleza de las mismas. Pero debido al hecho que este libro tiene acceso a los empleados, Paciolo no le dedica mucha atención. Paciolo continúa pasando a explicar el giornale a través de una exposición sumaria al respecto. Toda operación será registrada por su efecto de crédito y débito. Toda transacción en moneda extranjera será convertida a moneda veneciana. El cuaderno es la denominación que recibe el mayor. Lleva usualmente un índice alfabético que facilita la rápida localización de la cuenta deseada. Debido a las diversas clases de monedas fraccionarias en circulación, en aquella época propone el uso de tantas columnas como unidades fraccionarias hubiese. De ahí el uso de las 5 columnas para el registro de cada operación. Cada cuenta se deberá de llevar en una página, o sea 2 hojas unidas por el centro. Los débitos irán a la hoja izquierda y los créditos en la hoja derecha. El uso de los índices cruzados con el objetivo de amarrar asientos tenía la particularidad de amarrar los asientos del mayor con el correspondiente contrapartida en el mismo mayor. La única forma de poder abarcar pormenorizadamente la causa del asiento en el giornale, que es el diario, era a través de las fechas de cada operación. Cada transacción era calculada en la referente a su pérdida o utilidad, y el resultado de la transacción a la cuenta del capital, independientemente del enorme trabajo que esto significaba, brindaba el beneficio de poder determinar en cualquier momento la situación de la empresa a este respecto. El mayor era generalmente balanceado cuando se agotaban las páginas, pero rara vez en otra época y casi siempre el practicarlo significaba que se iba a cambiar el libro mayor, pues aun cuando no tuviese determinado, si se acortaba para un balance arbitrario, se anotaba dicho balance en el mayor, comenzándose con el mismo en un nuevo mayor. A esto se le conocía como el nombre de saldar el cuaderno. Era una operación tediosa, pues tenía que resultar exacta. Generalmente se empleaban 2 personas, debido a que era necesario verificar escrupulosamente operación por operación, confrontando el giornale con el cuaderno. Si no había errores, se consideraba que el cuaderno estaba correcto. Al hecho de cerrar el mayor con un balance y abrir uno nuevo con el mismo balance, o sea, el traspaso de los saldos, se le designaba con el nombre de summa summarum. Se presumía que la clausura y apertura de ambos libros era correcta cuando del cotejo de débitos y créditos los 2 totales eran iguales. No se conocía en la época de Paciolo el uso de la balanza de comprobación, pues ello hubiese abreviado mucho el trabajo antes descrito. Particularmente, el que se particulaba de diario contra mayor no hace mención de la repetición de utilidades. Sin duda porque la contabilidad a que se refería Paciolo se refería a la llevada por un comerciante individual, debido a que se llevaba un borrador, memoriale, y un diario. Propiamente dicho, Paciolo sugiere la práctica para poder determinar que las operaciones registradas en el primer han sido ya traspasadas al segundo, de tildar con una línea diagonal la página de memoriale que haya sido transcrita al giornale. Era una costumbre en tiempos de Paciolo que solo el contador y el dueño de la empresa tuviera acceso al giornale y al cuaderno. El memoriale podía estar a cargo de otros empleados, a pesar de que en cada asiento los créditos y débitos estaban cuidadosamente separados en 2 cuerpos diferentes, incapaces de ser confundidos. Se hacía notar que en cada operación el hecho de ser débito por la preparación per
y el crédito por A.